En el principio no había tiempo, solo intención. En el principio no existía nombre, ni forma ni sombra. El vacío no sabía que era vacío, y el silencio no conocía su eco. Pero él estaba allí, no como algo, sino como todo, invisible, inmensurable, esperando no por necesidad, sino por amor. Entonces habló, no con palabras, sino con una voluntad tan intensa que el universo no tuvo otra opción que obedecer. Y fue la luz, no una chispa, sino un rugido de oro que desgarró la oscuridad como un trueno partiendo el alma del abismo. El polvo danzó, las aguas se alzaron, los astros despertaron en su fulgor eterno, como antorchas encendidas en la vasta sala del cosmos. Y al sexto amanecer, cuando la sinfonía de estrellas ya entonaba su canto, Dios se inclinó. Sobre el barro aún fresco, con manos de fuego y ternura, moldeó una figura. No era roca, no era nube, era algo nunca antes visto, una imagen de él mismo, un cuerpo sin aliento, un templo sin llama, una cuna de propósito, esperando el momento exacto. Entonces, el Creador se acercó, muy cerca, tan cerca que el infinito se dobló sobre sí mismo, y con un soplo, ni fuerte ni débil, divino, entró la vida. Se detiene el tiempo. El polvo se convirtió en carne, la carne en conciencia, y los ojos de Adán se abrieron. Los ojos de Adán brillaron, no por la luz del sol, sino por el resplandor que emergió del alma recién nacida. Él miró el cielo, no como un espectador, sino como alguien que recién recordaba su hogar. La tierra tembló bajo sus pies, y el viento acarició su piel, como si fuera el primer suspiro de una sinfonía aún por componer. En ese instante, él supo, sabía que todo tenía un propósito, sabía que su existencia no era casualidad, sino una promesa de algo grande, un canto de luz resonando en su pecho. Dios lo observaba desde las alturas, con la calma de un creador satisfecho, y sin embargo, había algo más, una chispa de soledad, porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces, con un gesto, como quien moldea la arcilla más pura, el Creador comenzó a caminar de nuevo. Caminó sobre la tierra y con su paso, los árboles crecieron, las flores florecieron y la tierra se llenó de vida. Con un susurro, Adán escuchó su nombre. La página se cierra con una ligera brisa y la promesa de lo que está por llegar. De su costado, del mismo polvo que lo formó, nació Eva, no de la tierra sola, sino del misterio de la creación misma. Ella despertó, no como una copia, sino como su complemento, su compañera, su igual. Y cuando sus miradas se cruzaron, el jardín cantó en armonía. El río fluyó más rápido, el sol brilló más cálidamente. Era la primera unión, la primera conexión, el principio de una nueva danza que resonaría en todo lo creado. Dios los vio, y en su mirada no hubo juicio, solo una bendición eterna. Creced y multiplicaos, les dijo, no como un mandato, sino como una promesa de crecimiento eterno. La tierra estaba completa, pero el hombre aún no conocía su destino. La paz reinaba, pero con ella, una sombra comenzaba a alargarse. El árbol del conocimiento, se alzaba en el centro del jardín, bajo el vigilante ojo de Dios. El tentador, que había sido silente en los cielos, observaba desde lejos, esperando su momento. Él entendía la naturaleza humana mejor que ellos mismos. En susurros, en sueños ligeros, comenzó a tejer su tela de engaños. Eva, la primera en escuchar, sentía la curiosidad brotar en su pecho, el deseo de entender, de conocer, de romper las barreras que le habían sido impuestas. Pero no todo conocimiento es sabiduría, y no toda curiosidad es bendita. Un día, mientras Adán descansaba bajo el árbol de la vida, Eva se acercó al árbol prohibido. Con las manos temblorosas, tocó la fruta, una fruta que no era solo fruto, sino el principio de un desafío.
El tentador susurró: ¿acaso no te dijo Dios que no comieras de todo árbol? Eva miró la fruta y vio que era buena para comer y deseable para alcanzar sabiduría. Sin pensarlo más, la tomó. Un solo bocado, una sola decisión. El hombre y la mujer cayeron. Cuando el viento susurró nuevamente, cuando el sol se alzó de nuevo sobre el Edén, un peso cayó sobre el corazón de la creación. Adán, al despertar, sintió el cambio en el aire. Se miró a sí mismo y vio que algo había quebrado. La vergüenza se deslizó como una sombra, y al igual que los primeros rayos del día, se cubrieron con hojas, como si pudieran esconderse de él. Y entonces, Dios vino, como un padre que ve la caída de su hijo, con el corazón lleno de tristeza. El jardín, que había sido hogar, se convirtió en un exilio. Pero incluso en la caída, no había fin, porque aún había amor, aún había promesa. Y así, aunque la puerta del Edén se cerró, el propósito eterno del hombre nunca cambió. El Creador, con sus manos amorosas, los envió al mundo exterior, pero no sin un último susurro de esperanza, un soplo de vida que nunca se apagaría. La historia no termina en el Edén, porque cada hombre, cada mujer, tendrá su propio jardín que guardar, su propio propósito que descubrir. Y aunque la caída fue grande, la redención lo será aún más. El Edén quedó atrás. Como un sueño que se borra al amanecer, el jardín se perdió entre la niebla del tiempo. Adán y Eva caminaron, con pies descalzos sobre tierra no bendecida, con el alma llena de preguntas, pero con el corazón aún latiendo con la chispa del Creador. Lloraron, rieron, trabajaron la tierra, y ésta les respondió con espinas y sudor. Y sin embargo, vivieron, porque el soplo no se apagó, porque el fuego que los formó aún ardía, aunque débil, en la caverna de sus pechos. Y con los años vinieron los hijos, y con los hijos los destinos. Uno sería sombra, otro sería sacrificio. Pero esa es otra historia. Aún mientras el mundo se endurecía, Dios no abandonó su diseño. La justicia lo acompañaba, pero también la misericordia. Desde lo alto, el Creador trazó caminos invisibles para guiar a sus hijos de regreso, a veces como fuego, a veces como lluvia, a veces como voz. En el susurro de un profeta, el hombre caído sería restaurado, no por sus fuerzas, sino por una promesa sembrada en el Edén, en el momento más oscuro, cuando el polvo tocó la culpa. Una promesa vestida de carne, que un día cargaría la redención de todos. El Edén quedó atrás, pero el soplo permanece. En cada paso, en cada aliento, vive la huella de aquel que nos formó con amor eterno.